hermanos, si preguntásemos a cada uno de los que estamos aquí, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, ¿qué diríamos? O más allá, si preguntáramos, ¿cómo demostramos ese amor a nuestros hermanos? Estas son preguntas, hermano, que muchas veces las podemos contestar fácilmente. Sin embargo, hermanos, el concepto de amor y el concepto más específico de amor hacia los hermanos es un punto más detallado que Juan en estos pasajes describe. Juan es llamado por teólogos, por eruditos de la Biblia, por predicadores como el apóstol del amor. Esto es evidente, hermano, por la forma en la que él se dirige muchas veces hacia sus lectores, como a quien se refiere a ellos como hermanos, como amados o como hijitos. Era alguien que mostraba en sus palabras, en lo que escribía, el amor que sentía por ellos. Y es en esa misma instancia, hermanos, que Juan inicia este versículo del capítulo 7. Habíamos terminado el capítulo 2, versículo 5 y 6, cuando Juan dice lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que, en el versículo 2, capítulo 2, verso 5, dice otra vez: pero el que guarda su palabra, esto se refiere a creyentes, a hijos de Dios, en este verdaderamente el amor de ¿quién? Se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Pero Juan parece cambiar completamente de perspectiva cuando inicia el versículo 7, cuando dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Lo primero que Juan hablaba, o el amor al cual se refería, es el amor que Dios ha puesto en nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro en su carta, y les habla a los creyentes y dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros no vemos físicamente a nuestro Dios, nosotros hoy le podemos amar porque ese amor Dios lo ha puesto en nosotros hacia Él. Incluso decía Paul Washer muchas veces que en cantos donde manifiesta yo te amo, Señor, yo te amo, él dice: lo que yo debería cantar incluso en esas veces es: tú me amas a mí. Porque aún nuestro amor es imperfecto, es inmaduro y es algo que en Cristo ya es verdadero. Pero eso es lo primero que Juan establece aquí, refiriéndose el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no tenemos un temor hacia el día del juicio, sino que estamos confiados en el amor de nuestro Señor. Dice, por ejemplo, Juan 13, 34 y 35, el Evangelio de Juan: amén. Dice Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Juan primero habla, como dije, acerca del amor que ahora tenemos hacia nuestro Señor, e inmediatamente inicia en el versículo 7 y en ese pasaje que vamos a ver, en el amor que ahora se debe de manifestar en el verdadero Hijo de Dios hacia sus hermanos, hacia aquellos que Cristo ha comprado con su sangre. Por eso inicié con esa pregunta, hermano: ¿amamos a nuestros hermanos verdaderamente? Y si es que los amamos, ¿cómo manifestamos que los amamos? Hay una aclaración que quiero dar, hermanos, y es que este pasaje que vamos a estudiar no es para que nosotros digamos: creo que hoy se habló del amor al hermano, entonces tengo que manifestar amor al hermano, que es lo ideal y también debemos hacer. No, lo que Juan hace aquí, hermano, es hablar de evidencias que manifiestan que soy verdadero creyente. ¿Qué quiere decir esto? Así como Cristo dijo en el final de estos capítulos: en esto conocerán que sois mis discípulos. Y dice: si tuviereis amor. ¿Qué quiere decir? No si logras tener amor. No, si tienes amor los unos por los otros. ¿El incrédulo puede amar a sus hermanos? ¿El creyente?
Juan no está tratando de decir, tienes que hacer esto para ser creyente, no. Juan lo que está diciendo, el amar a los hermanos es una evidencia clara de que yo ya he nacido de nuevo. Eso es lo que Juan está hablando. Entonces, como les dije, después de que habla Juan en eso, inicia en el versículo 7 hablando, ahora sí, y en esos pasajes que vamos a ver, del amor hacia el hermano. Hay un comentario que hace Sam Waldron en el libro de la exposición de la Confesión Bautista de 1689, en el punto 27, que tiene como título de la comunión con los santos, y él escribe esto: el verdadero amor hacia Cristo implica inmediatamente amor hacia aquellos que tienen comunión con Él, con Cristo. No se puede amar a Cristo y no amar a su cuerpo, su esposa, su novia. Además, su nuevo y gran mandamiento es amarnos unos a otros. Si le amamos a Él, ciertamente guardaremos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros amamos al Señor, entonces lo vamos a hacer naturalmente por obediencia a nuestro Dios. También Pablo dice ahí en Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, y él inicia particularmente diciendo que el fruto del Espíritu es amor. No dice que es algo que va a crecer después, no. Inmediatamente que el creyente ha sido regenerado, inmediatamente ese fruto ya está en él. Y sí, amor, hermano, puede ser que en ocasiones a lo mejor tenemos que madurar en amor, pero vamos a ver la diferencia entre el que no tiene amor y el que verdaderamente tiene amor por sus hermanos, porque Juan lo especifica bien. Entonces leamos, hermano, ahora sí el versículo 7, y vamos a ver esto que Juan habla. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Amén. Dice Juan que no escribe algo nuevo, sino algo que desde el principio se ha tenido. Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, a ver, Juan, me estás diciendo que nos estás dando no nos estás dando un mandamiento nuevo, sino uno antiguo, y después tú dices que escribes un mandamiento nuevo. Entonces, ¿a qué Juan se referirá? Bueno, a lo que se está refiriendo de un mandamiento antiguo es el texto que viene en Levítico 19:18. Vamos, por favor. Levítico 19:18, donde ya estaba establecido el amor al prójimo, el amor hacia los hermanos. Amén. Levítico 19:18. Dice aquí: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién lo estaba diciendo? ¿Quién estaba diciendo este mandato? Nuestro Señor. Entonces, aquellos creyentes, porque esto se refiere que habéis tenido desde el principio, no quiere decir desde el principio de Génesis, sino desde el principio de su conversión a Cristo, desde el principio de su regeneración, han entendido. Yo te pregunto, ¿tú sabes y entiendes que amarás a tu prójimo como a ti mismo? En el intelecto lo entiendes. ¿Y este mandamiento es nuevo como tal? ¿No? Ya tiene muchos años desde este momento que se escribió esta carta y antes. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, hermano, dice Juan aquí que este mandamiento, a pesar de que se ha tenido desde el principio, también es un mandamiento que también has escuchado desde el principio. ¿Qué quiere decir? A pesar de que ya estaba escrito desde los tiempos de Levítico, ellos también lo vinieron a aprender en su conversión. Sin embargo, hermano, cuando Juan dice aquí, os escribo un mandamiento nuevo, no quiere decir que Juan se esté contradiciendo. La palabra nuevo que se refiere aquí, hermano, en el versículo 7 y en el versículo 8, viene del griego kainos. Y esta palabra, hermano, lo que denota no es algo que sea nuevo en cronología. ¿Qué quiere decir? Algo que se haya hecho en tiempo. Se refiere más esta palabra nuevo a algo que es fresco en esencia y calidad. Pongámosle así, hermano. Imagínense que tenemos este púlpito y ya tiene sus años, ¿no?
y de repente le ponen nueva pintura. Y podemos decir la frase, está como nuevo. ¿Literalmente es nuevo el púlpito? No, sino que quedó como nuevo. Este mandamiento que Juan les está diciendo a ellos, hermano, que se está refiriéndose aquí, habla de un mandamiento que ahora los creyentes iban a entender y que los incrédulos no. Los israelitas del Antiguo Testamento, los fariseos, el Señor les hablaba y les daba ciertos mandamientos y el Señor les decía, ustedes no han entendido verdaderamente la ley. Porque la ley se resume en 2 mandamientos. Uno, ¿cuál era? Amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo entendían los fariseos y los israelitas del tiempo de Jesús. Sin embargo, ¿lo podían hacer? ¿Por qué no? Pero el mandamiento ya lo conocían. Es a lo mismo, hermano, que Juan se refiere aquí y él mismo responde ¿por qué? Dice después en ese mismo versículo, sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él. ¿Qué quiere decir? Que este mandamiento es auténtico en sí mismo y en vosotros. No solamente el mandamiento tiene una verdad absoluta, sino que ahora ese mismo mandamiento de amor es evidente en los creyentes. ¿Por qué? Dice Juan, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermano, si tú hoy puedes amar a Dios y si hoy puedes amar a tus hermanos, no es porque tú decidiste amarlos, sino porque Cristo ha puesto esa luz en ti para que puedas amarlos. Este mandamiento sí era un mandamiento antiguo, un mandamiento que conocían perfectamente los israelitas. Sin embargo, estos israelitas, hermanos, nunca pudieron cumplirlo. Nunca pudieron cumplir el amor al prójimo, el amor a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no les había alumbrado la luz del entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Juan establece aquí, que esta carta es para creyentes. Por eso Juan dice, en ese mismo versículo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. En ustedes este mandamiento es verdadero. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando, porque ya no hay más tinieblas, sino que la luz ha alumbrado. Amén. Por eso es que Cristo dice, ahí en Juan 15, 12 y 14, vamos por favor, hermanos. Y vamos a ver cuál es ese verdadero amor. Porque nosotros ahora podemos amar por el amor que dio Cristo por sus amigos, por sus hijos. Dice Cristo mismo en Juan 15, 12 y al 14. Este es mi mandamiento, ¿que qué? Unos a qué? Como yo os he amado. Cristo primero empieza a decir, yo les mando algo. Que ustedes se amen unos a otros como yo es amado. Y puedes decir, bueno, ¿y cómo nos has amado? ¿Qué has hecho por nosotros? Bueno, Cristo dice esto. Nadie tiene más amor por que uno ponga su vida ¿por quién? Otra vez vamos a leerlo. Nadie tiene más amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Este es el mandato que Cristo da. Yo les mando que se amen unos a otros como yo a ustedes los he amado. Entonces, ¿de qué forma debemos amar a nuestros hermanos los creyentes? Bueno, como Cristo nos amó dando su vida por nosotros. Y aún sabes qué, Cristo nos llama amigos. Pero la realidad es que nosotros éramos ovejas descarriadas y estábamos constituidos enemigos de Dios. Y aún así Cristo quiso morir por nosotros. Por eso Él dice que este mandamiento es verdadero en Él y en vosotros, porque aquella luz ya alumbró, la luz del entendimiento del verdadero amor. ¿El mundo ama de verdad, hermanos?
Todos podemos decir que amamos, hermano. Pero yo creo que si examinamos un poquito nuestro amor hacia nuestro prójimo, siempre vamos a encontrar un amor con doble intención. Tú puedes decirle a tu esposa palabras bonitas y sin embargo dentro de ti sí se las dices a lo mejor de corazón, pero también dentro de ti hay una doble intención porque esperas un buen trato de parte de ella. Tú le puedes comprar algo a tus hijos porque los amas. Sin embargo, también dentro de ti esperas que eso resulte en ellos como un respeto hacia ti. Y esto, hermano, lo podemos ver si examinamos todas nuestras intenciones y muestras de amor. Hay un amor egoísta, hay un amor falso, pero Cristo no quiere que nosotros tengamos ese amor, sino que tengamos un amor como el que Él ha mostrado hacia nosotros, dando su vida por sus amigos. Y dice después en ese texto, vosotros sois mis amigos. Cristo les está mencionando a sus discípulos no solamente que Él los ha amado, porque primero le dice, yo los he amado. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué les estaba diciendo Cristo? Yo los amé y voy a morir por ustedes. En esto estoy mostrando que los amo. Y dice, si hacéis lo que yo os mando. Todo aquel que es amigo de Dios, es hijo de Dios, obedece a su Señor. Y uno de esos mandatos es, amarás a tus hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entendemos esa pequeña frase? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime algo, hermano, o invitado, ¿cómo te amas a ti? Porque aquí no está diciendo vas a amar como amas lo más preciado que tienes, no. Como a ti mismo. Imagínate cuánto conoce nuestro Señor a su creación, que pone a uno mismo como el estándar para amar al prójimo. Nos amamos demasiado. ¿Comes cuando tienes hambre a lo mejor? Cuando tienes ganas de descansar, a lo mejor por el trabajo, pero llegas y te acuestas y tranquilito. ¿Tú te harías daño o pasarías tu mano por fuego adrede? ¿Tú saldrías en una tormenta sin suéter? ¿Procuras un bien para ti? Es lo mismo que dice nuestro Señor. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nos amamos demasiado. Y este amor no debe de ser hacia nosotros porque ni siquiera Cristo se tomó a Él mismo en consideración, sino que dio su vida en rescate por muchos. Él no dijo, bueno, pues son así de esta manera, Pedro me va a negar. No, yo voy a morir por Pedro. Incluso Cristo, sabiendo lo que iba a hacer Pedro y que todos sus discípulos como cobardes lo iban a abandonar, aún así les dice, yo os he amado. Cristo ha mostrado, yo decidí amarlos a pesar de aquello que sé que van a hacer, huir y abandonarme. Entonces Cristo está hablando aquí que el amor más grande es que uno dé su vida por sus amigos. Y es ahí, hermano, que en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento de Primera de Juan, hermano. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. No está diciendo va a ser verdadero, no. Este mandamiento Juan les está diciendo, ustedes como creyentes, ustedes como nacidos de nuevo, ustedes como verdaderamente hijos de Cristo, tienen este mandamiento. Lo entienden y lo viven. ¿Por qué? Porque este mandamiento es verdadero en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ¿qué? Esto está en presente, hermano. Ya alumbra. Es cierto, hermano, que la palabra de nuestro Señor nos menciona
que el creyente tendría fruto al 30, al 60 y al ¿qué? 100 por uno. Otra vez, ¿a qué? 30, 60 y 100 por uno. Pero ¿te has puesto a pensar que todos son fruto? Incluso el de 30 tiene 30 producido por Dios. El que tiene 60 tiene 60 producido por Dios. Y el que tiene 100 por uno es 100 por uno producido ¿por quién? Es algo que ya está en él. Que el Señor ya ha puesto en él. Ahora yo te pregunto, ¿amas a tus hermanos? Vamos a leer el siguiente versículo, hermano. Dice, imagina por un momento que dice que la luz verdadera ya alumbra. ¿Tú has visto uno de esos aparatos para radiografías? ¿Sí? Son como unas cajitas con una lamparita y de repente los médicos ponen la radiografía e inmediatamente esa luz hace que se vea posible la imagen o más clara, para que luzca a lo mejor lo que una persona tiene o lo que no tiene, cuál es el diagnóstico. Bueno, eso es para eso. Y lo mismo que está haciendo Juan es diciendo que esa luz ya alumbra. E inmediatamente de aquí, hermano, es como si esa luz fuese a manifestar la radiografía de aquel que no es creyente. ¿Por qué? Dice, el que dice que está en la luz. Juan no dice el que piensa, Juan no dice el que cree, sino el que ¿qué? El que dice. ¿Por qué es tan fácil, hermano, decir algo? Es tan fácil decir algo. Padres, ¿a quién le has prometido algo a tu hijo alguna vez? Algo, cualquier cosita, aún de niñito, cualquier cosa. Y a lo mejor no se lo has cumplido. Pero yo te pregunto, ¿fue fácil prometerle algo? Pues sí. Eso es solamente una palabra. Juan está diciendo que aquellos dicen que están en la luz, pero esto no es una realidad. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿cómo está? Está todavía en tinieblas. ¿Tú estás en Cristo? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Eres alguien que está en luz? Yo te pregunto, ¿aborreces a tu hermano? Y ahora veamos, hermano, qué significa aborrecer. Hace un tiempo, platicando con mi hermano Alex, le comentaba a mi esposa que había una persona con la cual yo tenía conflicto. No me era muy grata esta persona. Y mi hermano Ale me exhortó, y yo le decía, bueno, es que esa persona pues, ha sido grosera conmigo, ha sido de esta manera. Y Ale me dijo, bueno, pero tú has sido grosero con él. Y le dije, no he sido grosero con él. Y le dije, y me dice él, ¿pero le has hecho un bien? Y le dije, pues no, pero no le he hecho mal. Pues sí, pero también no le he hecho un bien. Y la palabra de Dios dice en Santiago 4:17, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Entonces yo te digo, tú puedes decir, no, yo no aborrezco a mi hermano. ¿Le haces un bien a tu hermano? No se trata de, lo odio y hablo mal de él. No. La palabra de Dios, hermano, no es subjetiva. La palabra de Dios es objetiva. Si tú no amas a Dios, entonces ¿qué haces? Lo aborreces. Si tú no eres amigo de Dios, entonces ¿qué eres? Si tú amas a tu hermano, no lo amas. Hay un contraste objetivo de parte de nuestro Señor en las Escrituras. Y Juan no está diciendo, eres grosero con él, no. Dice, el que dice que está en luz, ¿qué quiere decir? Aquel que cree que es cristiano, pero no lo es, el que solamente lo dice, pero no es verdad, y aborrece a su hermano. Esta palabra de aborrecer denota hipocresía. Porque está diciendo que está en luz, sin embargo se está contradiciendo con lo que hace. ¿Por qué? Porque lo aborrece. Y Juan dice que esta persona todavía está en tinieblas. Hermano, créeme que todos llegamos a tener justificación. Podremos decir, yo hablo con todos mis hermanos, sin embargo, hablar con todos no es mostrarle amor. Yo puedo decir, no, es que le pregunto cómo está de una enfermedad, pero eso tampoco es mostrarle amor. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo decir no soy grosero,
muchas cosas puedo decir, hermanos, sin embargo, eso no denotan que lo ame. Por ejemplo, tú tienes a tu esposa o a tu esposo, y tú puedes vivir con él y hablarle y sin embargo no mostrarle afecto. De hecho, hay miles de matrimonios en el mundo que manifiestan esto. No manifiestan una unión amorosa, verdadera entre esposos, sino simplemente esto se ha convertido en una rutina, en algo más. Y eso no muestra amor. Eso mismo puede pasar dentro de la iglesia. Tenemos la costumbre de vernos cada domingo, tenemos la costumbre de vernos cada miércoles, tenemos la costumbre de platicar las cosas normales que platica un cristiano. Del Señor, de Dios, de la redención. Tenemos incluso el lenguaje cristiano muy bien aprendido. Sin embargo, eso no manifiesta que yo ame al hermano. Eso no es amor. Eso se podría considerar como algo de apariencia. Si tu esposo o esposa te aman o tú lo amas, tú tienes una comunicación con él o ella. Tú tienes una relación donde se conocen sus problemas, aflicciones. Donde si uno pasa una aflicción, el otro, su esposo va a estar ahí. O viceversa. Cuando alguien verdaderamente dice que ama a un hermano, está ahí. Ora por él. Se preocupa por él y lo conoce. Fíjense la palabra tan grande que ocupa Juan. Él dice, el que dice que está en la luz y aborrece. O sea, Juan no dice, puede que seas grosero con él, puede que le hagas algo, no, dice, el que aborrece a su hermano. Y es que el estándar bíblico siempre pone el pecado en el lugar que debe de estar. No lo pone más abajo, sino lo pone en el lugar específico. Dios le llama al adulterio, adulterio, Dios le llama a la fornicación, fornicación, y Dios le llama al aborrecimiento como debe de ser llamado, aborrecimiento. Aquello que no es amor. ¿Entendemos esto, hermanos? No se esté durmiendo, hermano. Dice después, hermano, en el versículo siguiente, el que ama a su hermano, ¿qué? Permanece en la luz, y aquí hay un sentido de pertenencia, y en el que no hay tropiezo. Nosotros ya habíamos visto cuál era la manifestación del amor en los versículos que leímos, que Cristo dice allí en Juan. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, si yo amo a mi hermano, ¿soy capaz de qué? De dar su vida por él, de dar mi vida por él. Eso es la evidencia del amor. El dar su vida, y no me refiero a que me maten por él, sino simplemente a dar mi tiempo, muchas veces a dar mi economía, muchas veces a dar mis fuerzas por amor a los hermanos. Hay algo que me sorprende tanto cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, las cartas que Pablo escribía, por ejemplo en Romanos, y Pablo es tan específico particularmente en las cosas que cada hermano hacía. Vamos más detalladamente ahí en Romanos, para que lo veamos más. Romanos, capítulo 16. Y vamos a ver aquí los ejemplos de Pablo y cómo él se expresa acerca de sus hermanos. Y no de lo que él había hecho en ellos, sino de lo que los hermanos habían hecho por Pablo. Dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis ¿en qué? Que necesite de vosotros. No solamente dice que la ayudes en oración, que ores por ella. No, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Y ve lo que había hecho ella. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Expusieron su vida por mí. O sea, pudieron haber muerto, sin embargo expusieron la vida por Pablo.
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epento, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho, ¿qué? Entre vosotros. Dice después, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de ¿qué? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Hacían algo unos por otros aquí? Entonces Juan establece en el versículo 10 que el que ama a su hermano, el que hace alguna de estas cosas, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hermano, no estoy hablando de un amor perfecto, pero sí de un amor auténtico. Eso es lo que estamos hablando. Por eso es que dice Juan antes que este amor es verdadero en él. Es un amor auténtico, es un amor verdadero, es un amor real. Está ese amor dentro del creyente. En el incrédulo no está ese amor, por más que quiera, por más que se esfuerce, ese amor no está en él, sino en aquellos que el Señor ha amado. Por eso dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, está en Cristo, está ahí, y en él ¿qué? Pero aquí, en estos 3 versículos, Juan ocupa 2 para manifestar al que no ama al hermano, y solamente 1 para hablar de los que aman a sus hermanos. Dice en el siguiente versículo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Qué dice otra vez, hermano? Pero no solamente está en tinieblas, sino que ¿qué? Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo me imaginaba, hermano, a una persona que a lo mejor está por entrar o quiere entrar a un bosque muy tenebroso y muy oscuro y no tiene una lámpara. Y a esta persona, el guardabosques, le dice, oye, no puedes entrar a ese bosque porque hay bestias peligrosas, te puedes caer, el camino es peligroso. Y esta persona, aunque sabe que no ve nada adentro y que no tiene lámpara, todavía dice, pues voy. Juan dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Sin embargo, él todavía anda en esas tinieblas, se mueve por esas tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no tiene amor por sus hermanos, confiesa lo que dice el versículo 9, el que dice que está en luz. A pesar de que él manifiesta, su vida manifiesta, que aborrece a su hermano, él todavía quiere andar más engañado, quiere andar más en esas tinieblas. Por eso, hermano, nosotros a través de la palabra del Señor debemos examinar lo que es verdadero y lo que es falso. Y examinar lo que es verdadero y que es falso en nosotros. La palabra de Dios, como les dije, es objetiva, es puntual, es clara con lo que dice. Hace ratito que estaba estudiando, veía un video. Se titulaba así, Preguntas teológicas a cantantes cristianos. Si una persona supuestamente canta al Señor, debe conocer a Dios, ¿no? Debe conocer sus atributos, debe conocer quién es el Señor, debe conocer teología. ¿Por qué? Porque él está confesando palabras que deberían o exaltan al Señor. Le hacen preguntas tan básicas a estas personas que tienen muchos años supuestamente de cristianos, como ¿qué es el Pentateuco? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son atributos de Dios? Y son preguntas básicas para un cristiano verdadero. ¿Crees que las respondían? No respondían. No sabían ni siquiera qué significaba eso. Pero tienen muchos discos cristianos. Están en tinieblas y todavía se engañan más haciendo algo que
ellos dicen que es cristiano. Esto es a lo mismo que Juan se refiere aquí, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? No ha nacido de nuevo, es un incrédulo, la ira de Dios está contra él. Sin embargo, a pesar de que él tiene esto como evidencia de que no es creyente, todavía anda en tinieblas. Y aún eso que hace no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos. El apóstol Juan, hermano, escribe esto para que los creyentes tengan confianza en las evidencias que él deja por escrito del verdadero creyente. El verdadero creyente ama a sus hermanos, naturalmente. No le tienen que decir, tienes que amarlo, no, ya lo ama. No sabe por qué, no sabe cómo, simplemente ya lo ama. Hay algo ahí que refleja el amor por él. ¿Por qué? Hay algo más fuerte que une esa hermandad. No es las cualidades, no son los gustos, no son las cosas que puedan aprender, no. Algo que une y hace posible esta unión, este amor entre hermanos, es la sangre de Cristo. Eso es lo que hace posible esta unión de personas que en otro mundo, en otra parte de la historia nunca hubieran sido afines. La otra vez platicaba con Ale igual, y pues platicaba él cómo era antes de venir a Cristo, lo que le gustaba, lo que hacía, yo le platicaba lo que yo hacía, y llegamos a la conclusión que él y yo antes nunca hubiésemos podido ser amigos. Totalmente opuestos. Y si tú le preguntas a tus hermanos en Cristo acerca de cómo eran, qué les gustaba, te vas a dar cuenta que es igual. No pudo haberse encontrado una amistad. Pero ahora en Cristo, hermano, esta hermandad, esta unión es mucho más fuerte que los gustos, mucho más fuerte que los hobbies, mucho más fuerte que todo, porque esta unión la ha hecho Cristo. Esta unión la ha hecho nuestro Señor con su sangre. Y de personas diferentes, con gustos diferentes, con pecados diferentes, ha hecho un solo pueblo que ama a su Señor y que hace que se puedan amar unos a otros como Él nos amó. Vamos a Juan 17 y veamos qué ora Cristo por sus discípulos, hermano. Y veamos qué es lo que pide para los creyentes. Capítulo 17, versículo 20. Y aún en esta oración estamos nosotros, hermano. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que... Juan no dice, van a venir a hacer milagros, no. En esto se va a manifestar que Cristo ha venido al mundo. ¿En qué? En que ellos sean uno. En que ellos tengan comunión. En que ellos den su vida unos por otros. En que ellos dejen su tiempo, dejen su dinero, dejen todo lo que puedan tener por amor a sus hermanos. Este es el amor que el creyente debe de tener para con sus hermanos. Mira, hermano, como dije, hay personas que somos muy diferentes en muchos aspectos. En la iglesia tenemos gente que es seria, gente que a lo mejor puede tener un carácter más enojón, hay personas que pueden ser más sociables, otras personas no. Sin embargo, en Cristo nada de eso importa. Porque el mismo Pablo dice allá en Corintios que ahora somos nuevas criaturas. Y dice Pablo en Efesios que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Entonces el contradecirnos y decirnos, bueno, es que soy así, por eso no lo hago,
no está denotando que no lo sepamos hacer, muchas veces está denotando que no hemos nacido de nuevo. Porque el creyente verdadero lo hace de forma natural. Ama a sus hermanos, dice el mismo texto de Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. John MacArthur hace un comentario con respecto a este pasaje y dice: Juan reitera de manera enfática que cualquiera que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue un curso normal de su vida y anda en tinieblas. Esa clase de individuo no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es como quien está completamente ciego y tantea alrededor para determinar dónde se encuentra. Tales personas sin amor se hallan claramente fuera del reino de la luz y vacíos de la vida espiritual. Juan describió antes a tales sujetos como mentirosos, pues dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan da las evidencias del verdadero nacido de nuevo. Hermano, la manifestación del amor hacia nuestros hermanos es algo tangible. Sí, es válido orar por nuestros hermanos, pero el amor hacia ellos se ve en una relación afectuosa. Dice en Juan 21, 15 al 17, vamos ahí. Y recuerda, hermano, esto no lo estamos haciendo para que vayamos y lo hagamos. Si has nacido de nuevo, lo vas a hacer en Cristo, sino para que evidenciemos y examinemos si verdaderamente somos nacidos de Dios o no. Fíjese aquí, dice Juan ahí en lo que habíamos leído, que el que dice que está en luz, el que dice que ama a Cristo, el que dice que ama al Señor, pero no ama a sus hermanos, se contradice completamente. ¿Por qué? Porque el amor a Cristo viene a ser manifestado en el amor por aquellos que Él ha comprado. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, ¿tú sabes que qué? Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, ¿tú sabes que qué? Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió el Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Cristo? Apacienta mis ovejas. ¿Cuál iba a ser la evidencia de que Pedro amaba a Cristo? Iba a apacentar a sus ovejas. Entonces el que dice que ama a su hermano, el que dice que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer con sus hermanos? Amarlos. ¿Por obligación? Naturalmente, porque ha nacido de nuevo. Ahora preguntemos, ¿ese amor está en nosotros verdaderamente? Y aun si ese amor, a través de la palabra de Dios, no lo tenemos, hay algo glorioso que está en estos pasajes. Dice el versículo 9 de Primera de Juan 2, ahí en Primera de Juan 2:9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía. O sea que puede salir de ahí, ¿no? Está todavía en tinieblas. Aún de esas tinieblas, del ser enemigo de Dios, de ser aborrecido por Dios, tú puedes ser llevado a la luz de Cristo. Mira, si es que de verdad no hay amor por ti, por los hermanos, no trates de hacerlo en tus fuerzas, porque no lo vas a lograr. Vas a tratar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y no lo vas a lograr, porque esto no está en ti, sino en la luz. Pablo lo escribe de una manera mucho más precisa en Colosenses 1:9 al 14. Dice el apóstol Pablo:
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Estos cristianos a los cuales Pablo les escribe esto, antes de tener la luz de Cristo no tenían nada. Eran enemigos de Dios. Pablo les está hablando a creyentes y dice que ellos piden para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios, que tengan sabiduría, que tengan inteligencia, que anden como es digno del Señor, que le agraden el todo, que tengan fruto en toda buena obra, que crezcan en el conocimiento de Dios. Pero esto es posible por el simple hecho de que el Señor nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Antes de esto no tenían nada de eso. Eran enemigos de Dios. Pero ahora Pablo ora por estos hermanos y da gracias para que crezcan más y más y más y más en aquello que el Señor ha puesto en ellos. No que ellos se esfuercen en lograr, sino en aquello que Dios ya ha puesto. Y dice después, hermano, de los santos, la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y escucha aquí, si no tienes esta evidencia, y es que entonces eres enemigo de Dios, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y digo que no te trates de esforzar en amar a los hermanos, porque ni siquiera el primer mandamiento está hecho. No amas a Dios desde ahí. Por lo tanto va a ser imposible doblemente más amar a los hermanos. Pero ahora nosotros, cuando Cristo viene y alumbra con su luz, cuando nosotros vemos la gloria de la luz del Evangelio y entender que Cristo murió por mis pecados y que gracias a Él ahora mis pecados han sido perdonados y que en Él tengo redención y verdaderamente escucho su voz, la voz del pastor, y le sigo, entonces ahora puedo obedecerlo en lo que Él me mande. Si hubiera llegado cualquier otra persona, cuando Leví estaba sentado al banco de los tributos y le hubieran dicho, sígueme, ¿Leví se hubiera levantado? Pero ¿quién fue el que le dijo, ven y sígueme? Y tan solo esa voz, ese mandato, esa orden, hizo posible que Leví dejara todo por lo cual él vivía. Riquezas. Porque el pastor de pastores lo llamó. Si tú hoy escuchas, dice la palabra del Señor, la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Cristo es un Dios de amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y aún este Señor, que dio su vida por sus amigos, hoy te llama también al arrepentimiento. Y aún a nosotros, si es que has nacido de nuevo y verdaderamente dices, bueno, mi amor hacia mis hermanos no lo he manifestado de manera correcta, igual arrepintámonos y corrijamos. Relacionémonos, amémonos, importémonos unos a otros. Hermano, nos necesitamos. Todos los que hemos sido llamados a Cristo, los que hemos sido regenerados por nuestro Señor, nos necesitamos. Hermanos, tenemos hermanos que tienen hijos incrédulos. ¿Y dónde nosotros reflejamos nuestro amor en eso?
en preguntarles, en predicarles incluso a los hijos de nuestros hermanos. Dice aquí Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si tú no estás en la luz de Cristo, estás en las tinieblas y no puedes salir de ahí, aunque quieras. Solamente que vengas a Cristo. En Él no hay ningunas tinieblas. En Él no hay ninguna oscuridad. En Él está toda la plenitud de la gloria de nuestro Señor. Si tú hayas pecado en esto y te das cuenta que no hay amor en ti, bueno, en ti no hay, pero en Cristo sí. Y en ese amor tú puedes ser perdonado de tus pecados si vienes en arrepentimiento y fe a Cristo. Y ese Cristo, a pesar de que nosotros hayamos sido enemigos suyos, le hayamos ofendido, hayamos sido los culpables por los cuales Él fue a la cruz, aún así Él dio su vida. Creamos en Cristo y arrepintámonos de nuestros pecados. Solamente en ese momento nosotros podemos decir, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él yo hay tropiezo. Solamente en ese momento, cuando Cristo llega a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.